Muy buenas, la semana pasada se produjo en Estados Unidos una nueva matanza en un colegio que se saldó con una veintena de muertes, la inmensa mayoría de ellas niños. Se une a otros tiroteos masivos en las últimas semanas en Estados Unidos y no digamos ya en los últimos años. Cada vez que ocurre esto se apunta a lo mismo, a la segunda enmienda de la Constitución del país, es decir, al derecho de todo ciudadano en Estados Unidos a portar un arma. Hoy, en Simple Política, ¿cómo funciona el derecho a las armas en Estados Unidos? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy nos vamos a trasladar figuradamente hasta Estados Unidos, tras la tragedia de Uvalde en el estado de Texas, donde un joven de 18 años asesinó con 2 armas recién compradas a una veintena de personas, muchos de ellos niños y algún profesor. Estados Unidos se vuelve a preguntar si se puede hacer algo con el derecho a las armas, y en este episodio lo que voy a tratar es de explicar cómo funciona precisamente ese derecho a las armas. Antes de empezar, como siempre, déjame que agradezca su contribución a todos los mecenas que hacéis posibles este podcast Simple Política, a todos los miembros, que ya sabéis que si os queréis hacer miembros disfrutaréis de contenido en exclusiva, adelanto de episodios y mucho más. Así que nada, si quieres apoyar este proyecto y hacerte miembro, visita el enlace que encontrarás en la descripción o patreon.com/simplepolítica. Y ahora sí empecemos con el episodio propiamente dicho. Como decía, se trata de analizar cómo funciona el derecho que tienen todos los estadounidenses en principio, según su constitución, a adquirir y a portar un arma. Empecemos por la norma que lo desencadena todo, que es la Constitución de los Estados Unidos. Una constitución nacida tras la independencia de estos Estados Unidos respecto a Inglaterra. Una constitución que desde sus inicios trataba de ser inclusiva tanto con los estados así como con los ciudadanos, declarándolos iguales, trasladando el carácter de que todos ellos se habían hecho a sí mismos y ya cultivando la semilla del individualismo y el liberalismo con el que conocemos también a Estados Unidos hoy en día. Con todo, la Constitución en sí misma, una vez publicada, si buscabas en la primera Constitución, pues no figuraba ese derecho de los ciudadanos a tener armas. Aunque, como digo, existiese cierta preocupación por parte de los que llamaron padres fundadores, porque, hay que decirlo, el origen de los Estados Unidos como nación, como Estado, pues no es el mismo que la configuración de los Estados europeos. En fin, que una vez la Constitución de los Estados Unidos adoptada en Filadelfia en 1787, dejaba abierta la puerta a enmiendas, a la adaptación de ese texto constitucional, pues por ejemplo adaptarla a nuevas demandas del pueblo en el futuro, a nuevos tiempos, etc. Y en muy poco tiempo, la verdad es que ya llegaron las 2 primeras enmiendas a esa Constitución. El 15 de diciembre de 1791 se aprobaban las que serían la primera enmienda de la libertad de expresión y religiosa y la que nos ocupa hoy, la segunda enmienda, la que da libertad a los estadounidenses a portar un arma. En concreto, esta segunda enmienda es una simple frase que dice así: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. ¿Qué significa esta frase? Bueno, lo primero es subrayar el hecho de que el derecho a portar armas de los estadounidenses está garantizado por una ley que data de 2 años después de la Revolución Francesa, ¿vale? O sea, que sepamos que esto no es una cuestión actual, sino que estamos remontándonos prácticamente a los tiempos de la Revolución Francesa. Dicho esto, lo que significa esta frase que os acabo de leer es que cada estado podrá legislar a su manera el derecho a portar armas de los ciudadanos, pero lo que no podrá hacer en ninguno de los casos es prohibir ese derecho a portar armas. Esta simple frase lo que garantiza a cualquier ciudadano, viva donde viva dentro de los Estados Unidos, es el poder poseer un arma. Es más, una sentencia de junio de 2010 de la Corte Suprema de los Estados Unidos sentenció básicamente lo mismo. Ningún estado, condado o ayuntamiento puede restringir el derecho a portar armas porque esa segunda enmienda de la Constitución lo garantiza.
No hace falta decir que bajo una serie de requisitos, obviamente, esa garantía portar armas. Y es para estos requisitos para los que necesitamos la legislación de cada estado. Básicamente, la legislación de cada estado lo que hace es regular qué tipo de armas puede portar un ciudadano corriente, ¿vale? Puede comprar, puede tener posesión, qué cantidad de armas puede tener, las condiciones en las que se puede comprar, quiénes las pueden vender y en qué condiciones. Porque sobre la venta, recordemos que hasta no hace demasiado los grandes almacenes Walmart, súper conocidos en Estados Unidos, vendían armas. ¿Sí? Igual que podías comprarte un televisor, te podías comprar una pistola. Tras varios sucesos, en 2020 algunas de las tiendas Walmart fueron vandalizadas precisamente en protesta por esta política de ventas de poner tan fácil la adquisición de armas, y en octubre de 2020 la compañía anunciaba que dejaba de comercializar armas de fuego. Pero volvamos de nuevo al tema de la legislación. Como os decía antes, existen ciertas condiciones para poder comprar un arma. En líneas generales, delincuentes con antecedentes o personas que han sido declaradas legalmente como incapacitadas mentales, pues no pueden adquirir armas. Los menores de edad tampoco, por eso el perpetrador de la masacre de Uvalde la semana pasada tenía 18 años recién cumplidos y entonces sí, podía adquirir armas, aunque realmente esto tampoco sería un problema o un impedimento si en tu casa hay armas y no hay demasiado cuidado en protegerlas y los menores pueden tener acceso. Es algo así como cuando los medicamentos te dicen mantener alejado de los niños. Pero más allá de eso, digamos que como estándares mínimos tendríamos, pues eso, tendríamos la minoría de edad, el hecho de tener unos antecedentes y, bueno, pues ser incapacitado mentalmente. Pero, claro, la cuestión es que estas restricciones varían según los estados, sobre todo, por ejemplo, el tema de los antecedentes. Es decir, no es los mismos hay estados mucho más duros en cuanto hay muchísimos antecedentes que te prohíben tener un arma y otros estados mucho más laxos. La cuestión es que las restricciones en general no son demasiadas. Esto hace que en Estados Unidos haya 120 armas en manos de civiles por cada 100 civiles, o sea, más armas que civiles. Hace también que los ciudadanos civiles de Estados Unidos tengan el 48% de todas las armas que están en manos de civiles en el mundo. Es decir, de todas las armas que están en circulación, por decirlo así, más allá de los cuerpos de seguridad, una de cada dos está en Estados Unidos. Y podríamos seguir con este tipo de datos, como que a pesar de ser el 5% de la población mundial, concentran el 31% de los asesinos por tiroteo masivo, según un estudio de la Universidad de Alabama y muchos otros estudios. La cuestión es que hay muchas diferencias entre los estados a la hora de concretar qué tipos de delitos o antecedentes se consideran suficientes para vender un arma. También hay estados mucho más restrictivos con quienes pueden vender las armas y qué tipo de controles deben hacer pasar a los que quieren adquirir una. Como os decía antes, incluso hasta centros comerciales han podido vender esas armas. Luego hay otro problema, que es sobre los antecedentes penales, ¿vale? Porque tú puedes tener antecedentes en un estado y no en otro. Y la comunicación de los antecedentes entre los estados falla, ¿no? Es como esté todo en una nube y sea súper fácil, que debería serlo, pero no es súper fácil saberlo. Consultar los antecedentes de una persona que está en un estado, como decimos, es complicado saber si tiene antecedentes graves en cualquiera de los otros 49 estados, ¿no? Es decir, bueno, ¿y usted quién es, no? Podría saber, yo que sé, amenazado con un arma hace 2 años a alguien en Florida, que eso obviamente sería un antecedente grave. Te vas al estado de Arizona y puedes tratar de comprar un arma allí. ¿Y esto se puede arreglar? Por supuesto. Por ejemplo, vamos a lo más radical. Sería tan sencillo como derogar o modificar la segunda enmienda, que es la madre de todo, la madre de tu derecho a tener armas. Pero ya os digo que los estadounidenses están bastante orgullosos, al menos una parte importante de ellos, con ese derecho a las armas. Pero no nos rindamos, vamos a ver si se puede cambiar algo. Se pueden poner más controles, porque aquí sí que existe cierto consenso en cuanto a controlar ese derecho. Según una encuesta publicada hace un par de años, más del 80% de los ciudadanos estadounidenses está a favor de aumentar ligeramente, eso sí, dice la encuesta, ligeramente, pero aumentar los controles de compra y capacidad de portar armas, es decir, que sea más complicado comprarlas y que no puedas comprar todas las que quieras. El 84% de los encuestados además respaldan controlar los antecedentes, es decir, que los antecedentes penales sean algo clave a la hora de poder adquirir armas. El 83% está a favor de no vender armas a quienes, por ejemplo, tienen, entre otras cosas, prohibido coger aviones, etc. Es decir, un amplio consenso en ese sentido. Pero si se les pregunta por la legislación en general, es decir, por lo que es la legislación de armas, el 52% están a favor de leyes más estrictas, vale, bien,
pero un 30% dice que las cosas están bien como están y un 18% incluso apuesta por relajar la legislación. Así que tenemos, como decimos, en Estados Unidos una realidad que hay que conocer antes de, digámoslo así, opinar o creer que sería muy fácil cambiar esta cuestión. Fijaos también que, por ejemplo, entre las personas que ya tienen un arma, el 73% dice que no se imagina no tenerla y el 74% dice que siente que esas armas son esenciales para proteger su vida. Y es aquí donde entra en juego lo que decía Joe Biden el miércoles pasado, en un discurso donde lamentaba la matanza en ese colegio de Uvalde. Criticaba a Biden el poder del lobby de las armas, personificado en la Asociación Nacional del Rifle. Millones y millones de personas en Estados Unidos tienen armas y hay muchas otras que sin tenerlas, sienten que ese derecho a portarlas es parte de su libertad. Quitarles ese derecho es básicamente perder muchos votos, muchísimos, especialmente entre la parroquia republicana, pero también entre los demócratas y sobre todo entre esos indecisos que seguramente este noviembre, cuando sean las elecciones de medio mandato, pueden decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Por eso, entre otras personalidades, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, en un discurso la misma noche de la matanza, que ese discurso se hizo bastante viral, quizá lo habéis escuchado, criticaba a los 50 senadores republicanos, los acusaba de secuestrar la voluntad de ese casi 90% de ciudadanos que, en esas encuestas, quieren más controles en las armas. Y se preguntaba Steve Kerr hasta cuándo podría sus ansias de poder estar por encima de la seguridad de la población. La cuestión es que aquí hay muchísimos millones en juego y obviamente cuando hay muchísimos millones hay lobbies muy potentes que pueden financiar muchas campañas. Porque, por ir cerrando en este episodio, hemos aprendido la parte legal, la parte técnica del derecho a las armas en Estados Unidos, que está un poco también, es una cuestión de voluntad política ligada a la historia o a la idiosincrasia de una parte importante de los estadounidenses y también por sus enormes aportaciones económicas de la política del lobby de las armas. Es decir, esta cuestión tiene mucho que ver también con ese lobby de las armas que obviamente perderían miles de millones de euros si se controlase o prohibiese la venta de las armas, pero no nos engañemos, no seamos hipócritas, esos miles de millones ahora, en parte, ¿a dónde están destinados? Pues precisamente a pagar las campañas de esos congresistas, de esos senadores que pueden garantizar por muchos años esa segunda enmienda y que, por desgracia, si no hay un cambio radical, también garantizará que mañana, que pasado mañana, que dentro de un mes o que dentro de un año, la desgracia de Uvalde, del tiroteo que hubo en ese colegio, pues no sea el último, haya sido el penúltimo, el antepenúltimo o quién sabe. Hasta aquí el episodio de hoy, espero haber puesto mi granito de arena para que entendamos un poquito mejor cómo es la situación en Estados Unidos. Como veis, siempre tratando de ver, incluso en esas encuestas, ¿no?, cómo lo observan desde allí los propios norteamericanos y qué complicado es, aunque lo veamos como una cuestión simplemente de falta de voluntad política, qué complicado es cambiar una situación como esta. Dejadnos vuestro comentario si vivís en Estados Unidos sobre cómo se vive en vuestra comunidad este hecho. Si no vivís en Estados Unidos, pues por supuesto, ¿qué opináis sobre esta cuestión? Y por supuesto, pues además de dejar comentarios, no olvidéis de dar like, compartir este episodio en redes sociales y bueno, todo lo que se nos ocurra para apoyar este proyecto, para ayudarnos. Y por supuesto, si queréis más Simple Política, además de los episodios diarios, pues ya sabéis, haceros mecenas en patreon.com/simplepolítica, porque además de apoyar el proyecto, pues eso, conseguiréis adelanto de episodios, más contenido, etcétera. Nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recibid un saludo y que paséis feliz día.